Hoy en Entre Líneas, en el abridor, Tampa Bay, una caída peligrosa. En la historia, los 300 triunfos de Les Grove y un inusual jonrón de Roberto Clemente. En el versus, dos leyendas, Miguel Cabrera y Albert Pujols. Y en el cerrador, los mejores datos para una jugada segura. Todo esto y más a continuación en Entre Líneas. Bienvenidos, amigas y amigos, a este nuevo capítulo, nueva edición de Entre Líneas a través de la pantalla de TVB y todas las plataformas de Baseball Play. Un programa con criterio para que cada sección tenga vida propia en redes, en todas las redes de Baseball Play. Qué gusto estar de nuevo con todos ustedes. En el abridor queremos hablar hoy de los Rays de Tampa Bay. La caída de los Rays. Vamos a tener una radiografía del porqué de esa caída. ¿Se acuerdan de aquel equipo que ganó los primeros 13 de la temporada? Que llegaron a tener un récord realmente impresionante, que cabalgaban la división con tranquilidad. Bueno, las cosas han cambiado. Ahí está la tabla de posiciones y cómo han sido desalojados del primer lugar por los Orioles de Baltimore, que vienen de ganarle 3-4 en su casa, donde tenían una fortaleza que fue vulnerada por Baltimore el pasado fin de semana. Repito, ganando 3-4. Y con la victoria de ayer de los Orioles, Tampa Bay está a 2.5 del primer lugar. ¿Corren riesgo los Rays de quedarse fuera de la postemporada? Yo diría que sí. Luce improbable. Todavía tienen un colchón, producto de lo muy bien que jugaron en la parte inicial de la campaña. Y no solo aquel 3-6-0, sino los primeros 2 meses y medio de temporada fueron de un desempeño realmente excepcional. Pero la caída es tan abrupta que sí, diría yo que corren riesgo de quedarse fuera, porque en esta división del este hay muy buenos equipos. Toronto ya se le ha acercado bastante a Tampa Bay y los propios Yankees, así como los Medias Rojas, tienen argumentos como para incrementar su ritmo ganador. Pero vamos a tratar de descifrar qué es lo que ha venido pasando con el equipo de Tampa Bay. ¿Qué ha motivado esta caída? Aquel 3-6-0 de principios de campaña. Luego 39 en los primeros meses. 30 ganados en los primeros 39 partidos. Hicieron recordar a aquellos Tigres de Detroit de 35-5 en 1984. Grandes equipos que tuvieron inicios excepcionales y que por lo general esos equipos pues terminaron jugando la Serie Mundial, ganándola o perdiéndola, pero asistiendo al Clásico de octubre. Mes a mes el equipo de Tampa Bay, 23-6 entre lo poco de marzo y abril. En mayo, 17-12. En junio, 17-10. Un robusto récord ganador para ese inicio de 3-6-0 y de 23-6 los 2 primeros meses. Eso no hizo sino engordar el récord ganador. Pero en julio llevan 4-14. Solo 4 ganados de 18 encuentros disputados. El equipo de Tampa Bay entró en julio con una marca de 57-28, 6.5 de ventaja en el primer lugar. Cómodos. 6.5 es una ventaja holgada. Se ha esfumado al punto que ahora están a 2.5 del primer lugar y de alguna manera sintiendo las pisadas de los Azulejos de Toronto, que vienen jugando bien y que, como decía anteriormente, y ya lo vieron en la tabla de posiciones, se les han acercado el equipo de Toronto a solo 4 juegos. Toronto está a 4 juegos de ese segundo lugar que ocupa Tampa Bay, cuando en algún momento estuvieron a 8, a 10 o más juegos de diferencia. Seguimos con esta radiografía. De ese 57-28 al 4-14, entrando al mes de julio. Y ya en la parte final del mes de junio,
comenzó esta debacle. Han anotado 3 o menos carreras en 11 ocasiones en medio de estos 18 encuentros, incluidos 5 juegos de solo una carrera. ¿Qué es lo que se ha caído fundamentalmente? La ofensiva de los Rays de Tampa Bay. Establecieron el récord para la franquicia de juegos consecutivos conectando jonrones. Eran el equipo con más jonrones en las Grandes Ligas y le habían sacado una cuadra de diferencia a los demás, pero ya no están ni siquiera en el segundo lugar. Han sido desalojados de ese aspecto y lo vamos a verificar exactamente en las estadísticas acá, en vivo, en los colectivos, para verificar que ahora mismo el equipo con más jonrones es Atlanta con 187, los Dodgers 164, los Angelinos 155 y ya ni siquiera Tampa Bay es el mejor equipo en jonrones en la Liga Americana. Tienen 149 por detrás de los Angelinos. Obviamente Shohei Ohtani tiene mucho que ver allí. Los Yankees tienen 141 detrás de los Rays de Tampa Bay. Así que lo que se ha caído fundamentalmente ha sido la ofensiva. El picheo también ha tenido sus contratiempos. La lesión de Shane McClanahan fue importante. En julio estuvo en la lista de lesionados y desde que regresó no ha estado del todo bien. De hecho, en la serie, durante el fin de semana contra Baltimore, recibió mucho castigo por parte de los Orioles. Shane McClanahan estaba discutiendo el Cy Young al momento de lesionarse. Todavía tiene números como para pensar en que tiene una opción con un cierre fuerte, pero definitivamente no es el mismo. Tyler Glasnow, el derecho que retornó el 27 de mayo, pues también ha tenido algunos inconvenientes y altibajos, algunas inconsistencias. Puede lanzar un gran juego, pero también puede tener un juego de una deficiente actuación. El más consistente en este momento de la campaña para los Rays es Zach Eflin, que en la serie contra Baltimore fue el único que sacó la cara, lanzando 7 entradas en blanco, y la única victoria en la serie fue producto del trabajo de Zach Eflin, que ha lanzado realmente bien. Tiene un whip de 0.99, 0.90, y es el líder en ese departamento en la Liga Americana. Esa rotación proyectada al principio de la campaña, estos 3 miembros se mantienen y sugieren que el picheo sigue siendo un departamento confiable con 3 abridores de esta naturaleza. Pero ellos en el camino han perdido 2 abridores que venían lanzando muy bien y que terminaban de configurar una rotación realmente poderosa, con Drew Rasmussen fuera el resto del año y Jeffrey Springs también fuera por el resto del año. Al momento de lesionarse, Rasmussen tenía 4-2 con 2.62 y Springs, que se lesionó temprano en la campaña, 2-0 con 0.56. Han aparecido algunas alternativas como el novato Tag Bradley, pero evidentemente se resiente la profundidad de un equipo al perder a 2 de los miembros de la rotación. La ofensiva, y volvemos a este aspecto, ha estado realmente fría durante el mes de julio. ¿Qué pasó? ¿Qué punto de inflexión? ¿Qué momento podemos identificar como el del cambio? ¿Será el conflicto que se hizo público, del cual trascendió información entre Randy Arozarena y Wander Franco? En los equipos hay jugadores que no se llevan bien, que no se quieren, que no son amigos, no tienen por qué serlo. Lo importante es que se respeten y que vayan al terreno a empujar a ambos en la misma dirección. Pero si eso ya permea en la atmósfera del club, en el ánimo del club, y se ven involucrados compañeros y se crean bandos y todo esto, eso sí puede ser sumamente perjudicial. Siguen ambos teniendo una buena campaña, como lo vemos allí en los números, pero han venido bajando, tanto Arozarena como Franco, y bajando considerablemente como parte del tema esencial que ha propiciado la caída de Tampa Bay, la ofensiva. Arozarena sigue haciendo jugadas espectaculares como esa que acabamos de ver. Por cierto, en estos días también tuvo una jugada de desconcentración.
disparó de regreso al cuadro con lo que era un doble, muy flojito, de vuelta al cuadro, y el corredor le tomó la tercera. Eso no puede pasar. Eso es falta de concentración y podría ser un poco lo que está pasando con este equipo. En ese momento del conflicto, ambos tenían muy buenas campañas. Wander Franco, en un tema vinculado, aunque no totalmente inherente al conflicto entre ellos, por un tema de manejo de frustraciones indebido, de egoísmo, de pensar solo en sus números, fue enviado a la banca un par de días por el manager Kevin Cash, tratando de cortar de raíz la situación. No produjo un efecto deseado porque han seguido bajando. En el caso de Franco, cuando fue enviado a la banca tenía 287 de promedio, desde entonces batea 207. Arozarena anda con 13 hits en los últimos 68 turnos, 191 de promedio, un solo jonrón, 5 remolcadas y 21 ponches en 14 juegos. Y el tema de la ofensiva es generalizado en julio. Wander Franco batea 182, Luke Riley 220, Brandon Lowe 205, Josh Lowe 163, Isaac Paredes es el de un promedio más o menos decente, 244, José Siri 208, Harold Ramírez 194. El único que se salva y que ha mantenido un desempeño consistente es el cubano de Sagua La Grande, Yandy Díaz, quien batea 321. Por eso Yandy Díaz está en el radar del más valioso en la Liga Americana, porque ha sido muy, muy consistente y este año ha juntado el averaje con el poder. 14 jonrones, 3.17 de promedio, 47 remolcadas, ese magnífico OPS de 905 para Yandy Díaz. Las carreras por juego antes del 1 de julio anotaban 5.6. Formidable respaldo para el picheo. Desde el 1 de julio ha mermado en 2 carreras menos por juego, 3.4. Jonrones por juego de 1.5 y el parámetro es 1 de julio. Después de esa fecha, 1.2. Hits por juego de 8.9 a 7.0. Y los ponches por juego se han estado ponchando más, 22.3, y ahora se han estado ponchando en julio en un porcentaje del 25.8%. ¿Corre el riesgo Tampa Bay de quedarse fuera de la postemporada? Es complicado que lo saquen de los 3 comodines. Ya los desalojaron del primer lugar, lo cual no implica que puedan regresar. Todavía están cerca de Baltimore a 2.5. Pero a mí me parece que es más factible que, tengan que luchar por permanecer en el comodín que están encabezando ahora mismo a el primer lugar de la división. La tendencia, la dinámica, que algunos peloteros estaban sobregirados en su producción, me lleva a mí a pensar que sí hay un riesgo cierto de que Tampa Bay se quede fuera de la postemporada. Muy difícil, tienen todavía un colchón y tienen argumentos. Ese trío de abridores con McClanahan, con Glasnow y Eflin, creo que son la base para mantener una calidad competitiva. Y evidentemente el slump generalizado de julio no va a permanecer. Allí Wander Franco en cualquier momento reacciona, el propio Arozarena, alguno de los Lowe. Hay también cómo salir de ese mal momento. Pero en términos generales, Tampa Bay, que no partió como favorito, no es aquel equipo arrollador de la primera parte. Es más un equipo bien estructurado, con posibilidades de ser contendor, de avanzar a la postemporada, pero con algunos apuros. ¿Siguen viviendo de las rentas? ¿Les van a alcanzar? Esa es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Lo pueden comentar aquí en el chat de nuestro canal de YouTube. El abridor en Entre Líneas. Llegamos a la trivia en Entre Líneas y la planteamos a todos ustedes. Aparte de Gary Sheffield, ¿quién ha bateado 30 o más jonrones en una temporada para 5 equipos diferentes? ¿Será José Canseco? ¿Será Fred McGriff? ¿Será Larry Walker? ¿O será Nelson Cruz? En breve la respuesta.
Regresamos con todos ustedes a Entre Líneas para darles todas las informaciones, transacciones, movimientos en la sala de prensa. Comenzamos con los D-backs de Arizona, que van a tener de vuelta a uno de sus principales lanzadores en la rotación, Merrill Kelly, reactivado para hacer la apertura de hoy contra los Cardenales de San Luis. Vaya que para Arizona es importante la presencia de este lanzador. Junto a Zach Gallen eran los dos principales abridores en la rotación. Kelly tuvo un problema de coágulos y bueno, ya está listo para retornar ante la difícil alineación de San Luis, que ayer ganó 10-6, los D-backs que han estado perdiendo mucho últimamente. En torno a los mellizos que están ensayando una escapada, utilizando el término ciclístico en su división, es el único equipo sobre 500. Sin embargo, en los próximos días van a estar sin Byron Buxton, quien ha sido colocado en la lista de paternidad, por lo que va a perder 3 días al menos. Trevor Larnach es el llamado a sustituirlo en la alineación. De los Orioles de Baltimore, Aaron Hicks ayer fue retirado del juego ante los Phillies, igualmente con una victoria para los Orioles 3-2, debido a un calambre en el tendón de la corva. El tendón de la corva izquierda. Su condición es día a día. La molestia la sintió al zambullirse en los jardines tratando de hacer una atrapada. ¿Fue solo un calambre o es una lesión en el tendón de la corva? Si llegara a ser algo más que un calambre, pareciera ineludible que Hicks vaya a la lista de lesionados que visitó frecuentemente cuando estaba con los Yankees de Nueva York. Hablando de lista de lesionados, los Guardianes de Cleveland transfirieron a Shane Bieber, a su as, a su número 1, a la lista de 60 días. El pronóstico no ha cambiado, es un movimiento técnico para abrir espacio en el roster. Obedece a ganar un cupo en el roster de 40 e inscribir a Daniel Norris, que tampoco es que represente una gran solución para el equipo de Cleveland. El tema de Bieber, pues es que podría reaparecer tarde en la campaña o podría no reaparecer en absoluto. Por lo pronto, lo que se ha dicho es que no necesita cirugía en su codo lastimado. Los Bravos de Atlanta tienen un par de movimientos importantes al fortalecer su bullpen. Adquirieron a Pierce Johnson desde los Rockies de Colorado. Comenzó como el cerrador de los Rockies. Luego perdió el rol. Alta efectividad, pero lejos de Denver, del Coors Field, la gente de Atlanta cree que puede ser un pitcher confiable. Atlanta tiene lesionados a varios lanzadores. Nick Anderson fuera el resto del año. AJ Minter también en la lista de lesionados en lo que respecta a relevistas. Entonces, Pierce Johnson pasa a ser una pieza importante en el bullpen en el 7º, 8º inning. Y Taylor Hearn, un zurdo, también fue adquirido desde los Rangers de Texas. Ese par de movimientos fortaleciendo el bullpen, el equipo con mejor récord en las grandes ligas, y a la par decidieron bajar a ligas menores de nuevo a Michael Soroka, al derecho canadiense, que en su última salida permitió 4 carreras en 6 innings. No es que estuvo tan mal, pero Atlanta en este momento le está dando prioridad a tener mayor profundidad en el bullpen. Y cerrando esta sala de prensa con los Rockies de Colorado, CJ Cron no vio acción por tercer juego seguido debido a problemas en la espalda. El primera base también podría estar involucrado en alguna transacción antes de la fecha límite de cambios. Se habla de Randall Grichuk como otra probable pieza de cambio objetivo de algunos equipos, el jardinero Randall Grichuk, así como CJ Cron. Pero para poder cambiarlo, primero es importante que esté saludable y últimamente ha estado fuera de la alineación. Hoy en la historia, 1913, tal día como hoy, un 25 de julio, el futuro miembro del Salón de la Fama, Max Carey, de los Piratas de Pittsburgh, anota 5 carreras sin dar un solo hit. Carey se envasó 4 veces por boletos y una por error en la victoria 12-2 de los Piratas sobre los Phillies. 1941, tal día como hoy, Lefty Grove de los Medias Rojas de Boston gana el juego 300 y último de su carrera. Grove lo conquistó a los 41 años al vencer a los Indios de Cleveland 10-6 en Fenway Park. Grove fue líder en efectividad en 9 ocasiones
y terminó en el Salón de la Fama de Cooperstown. 1956, un día como hoy, un 25 de julio de aquel año, Roberto Clemente de los Piratas de Pittsburgh consigue un jonrón dentro del campo con las bases llenas. Las 4 producidas le permitieron a los Piratas dejar en el terreno 9-8 a los Cachorros de Chicago en Ford Field. Un día como hoy en la historia en Entre Líneas. Up the middle. Cabrera wins it. On a day we celebrate one icon in Jackie Robinson, a Tigers icon. El versus de hoy en el programa es realmente apasionante. Entre dos leyendas, dos peloteros que tienen asegurada una placa en Cooperstown. El tema es cómo van a entrar, si unánime o cerca de la unanimidad. Uno piensa que Albert Pujols debería entrar de manera unánime y al año siguiente, porque Pujols se retiró el año pasado y Miguel Cabrera lo hará este año, entrar también con un altísimo porcentaje, producto de estos números que vemos allí, números básicos que ya denotan grandeza, la cantidad de juegos, la cantidad de hits de cada uno de ellos, la cantidad de jonrones, vaya que lo de Pujols es sobresaliente con los 703, así como las carreras impulsadas, pertenece a grupos muy selectos de bateadores con más de 700 jonrones y bateadores de más de 2,000 remolcadas. El OPS parejo, porque en los averajes Miguel Cabrera de alguna manera equilibra la carrera y denota la grandeza de ambos. En números totales hay una ventaja muy clara de Albert Pujols y realmente, sin ánimo de nacionalismos ni mucho menos, hay que pues poner a Pujols medio peldaño por arriba de Cabrera. Ambos en un escenario de grandeza tremenda, como los dos mejores bateadores de la última era y dos de los mejores bateadores derechos en la historia del juego. Pues claro que sí. Y de Cabrera podemos decir lo siguiente: junto a Pujols pertenecen a una lista muy selecta de 7 bateadores que han logrado al menos 3,000 hits y al menos 500 cuadrangulares. Ellos dos, junto a Hank Aaron, a Willie Mays, a Eddie Murray, a Alex Rodríguez y Rafael Palmeiro. 500 jonrones o más, 3,000 hits o más. Si depuramos la lista a 500 jonrones o más, 500 jonrones o más, 3,000 hits o más y averaje de 300 de por vida, la lista se reduce a 3. Hank Aaron, que batió de por vida para 305, Willie Mays, que dejó 301, y Miguel Cabrera, que tiene 307, 308 en la actualidad. Sus números todavía en movimiento. Y si depuramos más la lista de un bateador que haya dado 3,000 o más hits, 500 o más jonrones, con 300 o más de averaje, y que haya ganado la triple corona, el único es Miguel Cabrera. Entonces, hay estadísticas e informaciones cruzadas que ponen a Albert Pujols por arriba, pero otras que equiparan la conversación y le dan a Miguel Cabrera un punto de comparación, porque se trata de una comparación en el escenario de grandeza de parte de ambos. Vamos a mirar algunas de las cosas que han conquistado ambos en sus respectivas trayectorias. Albert Pujols logró un par de anillos de Serie Mundial con los Cardenales de San Luis. Estuvo 11 veces en el Juego de las Estrellas. Las 10 primeras campañas de Albert Pujols son de las 10 mejores de cualquier bateador en la historia. Los 10 primeros años de Pujols son absolutamente fenomenales. Pujols bajó un poco más pronto, más temprano en su carrera, y por eso su promedio vitalicio bajó de los 300. Y allí lo vemos con el primer jonrón de su carrera, vaya, ante Armando Reynoso. Cuando hizo el equipo desde el campo de entrenamiento, recuerdo que Carlos Hernández, que estaba con San Luis ese año, me dijo: ese muchacho que tú ves allá, estaba lloviendo copiosamente. O, si quieren revisar el abridor de ayer en el programa, lo pueden hacer, y cómo estadísticamente queda
absolutamente claro que a Miguel Cabrera no se le puede etiquetar de bateador designado, que tampoco es ninguna vergüenza, porque hay miembros de Cooperstown que han sido designados y el bateador designado ya es universal. Edgar Martínez, David Ortiz. Miguel Cabrera tiene un anillo de Serie Mundial, aquel comenzando su trayectoria, cuando como novato subió con los Marlins, le dio aquel tablazo a Roger Clemens en la Serie Mundial, en aquel cuarto juego en el cual Alex González conectó además un jonrón para ganar ese partido. Allí la serie fue totalmente de los Marlins y ahí está el tablazo. En un turno épico, el cohete le arrimó un picheo a Cabrera, al muchacho de 20 años. Se ajustó en el home, dio varios fouls, sinkers endemoniados de Clemens y terminó sacándosela por la banda contraria en lo que es la marca de fábrica de Cabrera, la habilidad para batear hacia el sector opuesto como bateador derecho. 12 veces un All-Star, 2 premios MVP, la triple corona, 4 títulos de bateo, 7 bates de plata. Realmente, en números totales, como veníamos diciendo, cuando uno ve que, caramba, Albert Pujols tiene la cantidad de jonrones que tiene, que dejó casi 200 más que Cabrera, bueno, esa es una cifra donde hay una diferencia importante. Pero el venezolano tiene un mejor averaje de por vida. Ese gesto de Mariano Rivera, ese wow de impresión, ese fue un turnazo épico también, porque Cabrera se dio un foul en el momento del turno que parecía que iba a salir del juego. Con un solo pie después del foul, siguió batallando el turno y terminó sacándosela a Mariano Rivera, al panameño, a Don Mariano, el único unánime en Cooperstown que generó esa exclamación de sorpresa porque se la había sacado el venezolano en medio de un turno en el cual casi sale por una lesión producto de un foul. Otros pequeños detalles. Miguel Cabrera sumó 11 campañas de 300 de averaje o más y por eso su averaje vitalicio se mantiene sobre 300. Albert Pujols dejó 10 temporadas de esta naturaleza. En cuanto a la tendencia a abanicar a ponches, favorece al dominicano 12.29% en cuanto a ponches respecto a los turnos y el venezolano 20.3%. Son carreras grandísimas. Ambos tienen asegurado su lugar en Cooperstown. El OPS de por vida muy parecido. Y más allá del versus amigos, Miguel Cabrera siempre profesó admiración por Albert Pujols. Si Pujols ha superado a Cabrera, Cabrera se siente orgulloso de ello. Y si en algunos aspectos leyendas el versus de hoy, Miguel Cabrera, Albert Pujols. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Llegamos a El Cerrador, datos y pronósticos para una jugada segura, tan segura como la que podemos hacer en juegaenlinea.com. Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Datazo para comenzar. Vaya, por cierto, ayer decíamos qué cosas tiene el béisbol y por eso es tan difícil esto. Uno se basa en elementos objetivos, que son los que guían un pronóstico, pero a veces pasa lo contrario, porque son seres humanos los que están allí cruzándose de acuerdo a distintas circunstancias. Alex Bregman tenía de 10-0 de por vida contra John Gray. Ayer le dio de 3-3. Así de difícil es y así es el juego. Por eso es tan apasionante, por lo impredecible. Pero aquí basados en datos y que en buena medida se dan, unos cuantos, si se dieran todos, imagínense ustedes qué fácil sería, pues bueno, tenemos la posibilidad de disfrutar la pasión de ganar en Juega en Línea. Aquí está el cuadernito de las informaciones. Comenzamos con ese datazo entre Brandon Belt y Julio Urías. Urías no anda bien, el mexicano. Viene de recibir 8 carreras en su última salida. Brandon Belt lo ha puesto el manager de los Azulejos de Toronto cuando hay un matchup favorable. Y aquí es zurdo contra zurdo y podría pensarse en que lo podría dejar en la banca, pero ha tenido éxito Belt contra Urías, de 22-7, 318 de promedio, con 5 extra bases,
3 dobles y 2 jonrones. Además, a un pitcher controlado como es el mexicano, Belt le ha tomado 8 boletos. Se enfrentaron mucho en la etapa en que Belt era miembro de los Gigantes de San Francisco, rival divisional de los Dodgers de Los Ángeles. También Urias lo ha ponchado 11 veces. Si uno hace un BABIP rápido, de las 11 veces que le ha hecho contacto, porque de 22 turnos lo ha ponchado 11 veces, la mitad de los turnos. Entonces, las veces que le ha hecho contacto Belt a Urias, tiene de 11-7 con esos 3 dobles y par de cuadrangulares. Es todo o nada. A ver cómo se inclinan ustedes en este player prop. Mets contra Yankees, la serie del Subway. Interesante siempre. Cualquiera sea la circunstancia de los dos equipos. Los Mets siguen con problemas. Justin Verlander en rumores de cambio. Incluso Max Scherzer. Tienen el control de su destino ellos porque cláusula de no transacción poseen en sus contratos. Tendrían que admitir, aceptar ser cambiados a algún equipo. No sé si lo verían con buenos ojos. Justin Verlander contra los Yankees. Verlander en los últimos juegos ha sido de nuevo el Verlander dominante, el miembro del Salón de la Fama. En los últimos 31 innings solo ha permitido 20 hits, 6 carreras para 1.74 de efectividad, con 26 ponches y 13 boletos. En general en la campaña 4-5 con 3.47. Entre Gleyber Torres y Giancarlo Stanton tienen de 29-4 contra Verlander nada más. De 15-2 el venezolano, de 14-2 Stanton. Los 2 hits de Stanton contra Verlander han sido cuadrangulares. Y va Verlander contra Domingo Germán, que tiene 5-6 con 4.52. Una temporada de absolutos altibajos, de un perfecto que lanzó el 28 de junio para luego ir a una efectividad de 4.41 en sus siguientes salidas. Del perfecto a ser un pitcher absolutamente vulnerable, el dominicano Domingo Germán. Un dato, un player prop aquí, Mark Canha de los Mets tiene de 13-7 contra Domingo Germán con un cuadrangular. Es un partido incierto, pero me voy a inclinar por lo que viene haciendo Verlander y por los Mets de Nueva York. Cincinnati-Milwaukee. Los cerveceros vienen sometiendo a los rojos en la serie. Se han enfrentado mucho últimamente y Cincinnati ha podido ganar solo un juego en las series que han disputado. Ayer comenzó ganando Milwaukee. Por cierto, hubo un episodio interesante que les relato rápidamente, porque Eli de la Cruz le robaron un jonrón temprano en el juego. Y en el siguiente turno apareció en la pizarra, cosa inusual, lo trolearon pues. En su turno anterior casi dio un jonrón, pero no pudo ser. Pusieron en la pizarra. Era obviamente en el estadio de los cerveceros. El muchacho como que vio aquello y ha dado un palo de más de 450 pies que pasó por encima de un carro en el jardín central promocional, un tablazo bestial. Que no lo vuelvan a trolear a Eli de la Cruz. Hoy va contra Corbin Burnes, que vaya que ha venido sometiendo a propios y extraños y especialmente a Cincinnati. Corbin Burnes tiene 9-5 con 3.49 de efectividad. En julio, 4-0 con 1.33. Y en ese 4-0, 2 victorias contra Cincinnati, en las cuales ha lanzado 12 innings de 5 hits, 2 carreras, ningún boleto y 19 ponches. ¿Sostendrá ese dominio Burnes contra Cincinnati o lograrán descifrarlo al verlo tantas veces? Ese es el dilema y la pregunta para el día de hoy. Va a tener un buen rival en el muchacho, el novato zurdo Andrew Abbott, que se ha comportado como un as para el equipo de los Rojos. Viene de un partido brillante contra San Francisco, de un hit en 8 innings. 5-2 con 2 días tiene Abbott. Un player prop, William Contreras, el venezolano que ha estado caliente últimamente, contra Abbott tiene de 8-4 con un cuadrangular. Es un partido que asoma a ser 2-1, 3-1, 3-2, un juego como el de ayer, de poca producción de carreras y apoyándonos en la tendencia, me parece que Corbin Burnes va a volver a dictar la pauta de lo que puede ser este partido en favor de los cerveceros
de Milwaukee. Siempre invitándolos a visitar juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse en nuestro mes aniversario, con $40,000 a repartir. Mientras más tickets obtengan, mejores probabilidades tendrán de llevarse los grandes premios que siempre tiene para ustedes Juega en Línea, porque si lo tuyo es el casino, con la mejor experiencia online. Si de caballos se trata, con el streaming en vivo. Y si son los deportes en sus distintas disciplinas de las diversas ligas como MLB, con las mejores cuotas. Solo en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse, que les presentó el Cerrador en Entre Líneas. ¿Buscas ganar y divertirte en un solo lugar? Bienvenido a Juega en Línea. Gana jugando deportes, casino, hipismo, juegos virtuales y retira tus ganancias en menos de 10 minutos de forma segura y confiable. Visita hoy juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Vamos con la respuesta a la trivia planteada hoy en Entre Líneas. La recordamos. Aparte de Gary Sheffield, ¿quién ha bateado 30 o más jonrones para 5 equipos diferentes? 30 o más jonrones en una temporada con 5 equipos diferentes. Aparte de Gary Sheffield, que lo hizo con los Padres de San Diego, los Marlins de la Florida en ese momento, los Dodgers de Los Ángeles, los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York. El otro es el Crime Dog, recién exaltado al Salón de la Fama. La ceremonia del pasado domingo junto a Scott Rowland fueron inmortalizados, uno de ellos Fred McGriff. El toletero dio 30 jonrones o más para los Azulejos de Toronto, los Padres de San Diego, los Bravos de Atlanta, los Rays de Tampa Bay y los Cachorros de Chicago. La respuesta, Fred McGriff. Llegamos al final por el día de hoy, una nueva emisión de Entre Líneas a través de la pantalla de TVB y todas las plataformas de Baseball Play. Un gusto haber realizado una nueva edición, revisando a través de el enfoque de nuestras distintas secciones la actualidad de las Grandes Ligas. Sergio Gómez en la dirección, la producción de José Gabriel Salas. Fernando Arreaza se despide de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.